aquí para esta primera entrega del periódico circular digital Conexión 23, y para esta primera entrega, y es un honor estar al lado de Leo Enríquez, uno de los primeros propulsores del deporte en San Pedro de Macorís y uno de los primeros narradores deportivos que duró casi dos décadas con las Estrellas Orientales como narrador deportivo, y que próximamente este 11 de septiembre será exaltado en el Salón de la Fama del Deporte de San Pedro de Macorís como propulsor deportivo de toda la Sultana del Este y el aporte que le ha hecho al deporte dominicano. Sea bienvenido, Leo Enríquez, ¿cómo se siente? Muy bien, extraordinario de poder conversar con todos ustedes. Me siento muy halagado. Realmente no estoy acostumbrado a eso. Siempre le huyo a este tipo de cosas, pero creo que las relaciones que me unen con su equipo me hacía imposible pues no aceptar su invitación. Además, leíto ahí, chan, ¿qué pasa? Sí, yo le hice a él presión, pero es que obviamente hay que hacerlo, porque no siempre, son pocas las figuras que le han hecho este gran aporte que ha hecho usted al deporte dominicano y también a la cultura de San Pedro de Macorís. Yo sé y conocemos, y San Pedro conoce, que usted empezó joven en el área deportiva, empezó con el básquetbol, era jugador del básquetbol y también es uno de los que estuvo al frente de la creación de la cancha centro, que a través del deporte y la creación de esa cancha alejó a muchos jóvenes de ciertos caminos. ¿Cómo fue esa trayectoria de usted al inicio del deporte en el básquetbol? Esa trayectoria estuvo acompañado de grandes hombres que fueron excelentes atletas y que después se convirtieron en extraordinarios dirigentes. Y a veces me siento un poquito mal porque sé que muchos de esos atletas extraordinarios, propulsores extraordinarios, jamás tendrán la oportunidad que yo he tenido de ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte de San Pedro de Macorís. Aunque ya en el 2019 el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano me hizo un reconocimiento como narrador deportivo. Un grupo de personas extraordinarias que me acompañaron, que yo le consultaba absolutamente todo, yo se lo consultaba, y esa gente me acompañó a veces al frente, más adelante que yo, pues tratando de mejorar el deporte en San Pedro de Macorís. Fue una lucha tenaz. Yo recuerdo, yo me inicié en el deporte organizado como miembro de la selección de voleibol escolar. Teníamos en el año 1965-66, el país estaba muy convulso, pues un torneo regional, y participamos en ese torneo, tuvimos muy buena actuación y después me incliné completamente por el baloncesto. Y ahí, pues, sin darnos cuenta, pues iniciamos un programa que se llamaba Deporticentro. Y desde el primer momento, pues tuve problemas. Por ejemplo, yo decidí que mi compañero en ese programa debía ser Freddy Miller Alcalá. Wow. Freddy tenía un problema con la L y la R. Y me dijo, no, descarta eso que yo no puedo. Y yo le dije, Freddy, vamos para adelante. Mira, eso se corrige así. Y creo que fue uno de mis mejores logros en el deporte, convertir a Freddy Miller, además de profesor, sí, convertirlo en un cronista deportivo. Bueno, y que en ese tiempo ser cronista deportivo, yo siempre he visto que ser cronista deportivo es tener esa conexión jugosa de cómo narrar los juegos, quizá no mucho un habla filosófico, por así decir, de una forma correcta. ¿Cómo fue narrar esos juegos? Los primeros juegos que usted narró. ¿Cómo yo me convertí en narrador deportivo? Es algo hasta chistoso.
vamos a transmitir el béisbol AA de San Pedro. Freddy Miller es el narrador y yo el comentarista. ¿Qué pasa? Pasa el primer inning y ya yo me siento que no soporto. Digo, Freddy, yo no soporto estar aquí hablando cada qué sé yo cuánto. Por favor, déjame narrar y comienza tú a comentar. Y ahí comenzamos pues a narrar béisbol en el torneo amateur de San Pedro de Macorís. En esa época era algo fuerte, contábamos con un apoyo extraordinario de un viejo amigo que ya no está, Manolín Báez. Sí, y seguí ahí. Cuando llegaron los hermanos Antún a San Pedro de Macorís, confiaron en mí. Y en vista de que el narrador oficial en esos momentos, que era Mendy López, se iba para las Águilas, Tete y Eddie Antún me llamaron y me dijeron, mire mi hermano, aquí usted va a ser. Y mi edecán va a ser precisamente Tete Antún. Sí. Tete Antún porque confiaron en mí. Y pues ahí seguimos. Desde el programa Deporte y Centro iniciamos una serie de promociones que finalmente pues se convirtieron en la realización de los Juegos Deportivos Petromacorizanos. Quiero decir que en San Pedro de Macorís había una federación deportiva, Federación Dominicana de Tiro, pero no había una sola asociación deportiva en San Pedro de Macorís, lo que era. Entonces nos dimos a la tarea con José Manuel González, Rafael Cabrera, Freddy Miller, que era el compañero, nos dimos a la tarea de formar asociaciones. Pero para formar asociaciones teníamos que formar clubes. Claro. Y entonces comenzamos esa ingente tarea, convencer a los principales líderes deportivos, incluyendo a los profesores de educación física, que fue el caso de GTGT, que en principio me dio mucha brega convencer a GTGT, Rolando Ramírez, hoy un inmortal del deporte petromacorizano, pero logramos hacerlo. ¿Y cómo pasa usted de narrador deportivo a ser dueño de una de las emisoras más conocidas de San Pedro de Macorís? Y la gran trayectoria que también conlleva, porque aún en la actualidad, Aurora se posiciona como una de las emisoras más escuchadas. Bueno, sencillamente, el área deportiva, que es un área eminentemente de jóvenes, pues me llevó a convertirme, después de, ustedes no se imaginan, para nosotros conseguir esa frecuencia. Miren, ustedes no se imaginan. Llegó un momento que el presidente de entonces, Leonel Fernández, viajaba a Bávaro, y ahí estaba yo. Ese es mi líder. Ajá. Sí, yo sé que ustedes son amigos íntimos, porque él me ha mencionado y ha venido a visitarlo a su casa. Mire, ¿qué sucedió? Leonel y yo, se puede decir que entablamos una confianza increíble. Y después de aquí voy yo, de discutir con el director de telecomunicaciones y decirme, mira, estas manos no van a firmar tu permiso. Y yo le respondí, mire, señor Montaz, pues usted va a ser el primer PLDista preso. ¿Qué pasó? Cuando hicimos la solicitud formal, esa solicitud era pesada. Primero, yo era hijo, o soy hijo, mi padre falleció ya hace muchos años, de Leonidas Horacio Enrique Xavier, 2 veces reconocido por las 2 más altas distinciones que otorga la República Dominicana. Y
hijo de la profesora Carmen Mañón de Enríquez, que todavía los momentos más felices que puedo yo tener ocurren cuando a cada rato me veo con alumnas de mi mamá, que me hablan de mamá, Excelente, de cómo era, sí. y eso, pues, realmente, pues, me llevan al recuerdo de mi madre. Déjeme decirle cómo el presidente Leonel Fernández me otorga la licencia. Yo vengo en pantalones cortos, con una camisa de una finca de un amigo de Atomayor, y cuando vengo con el doctor Juanchi Santana, vemos que la caravana presidencial va entrando al Musa, que en ese momento iba a iniciar un periodo de reconstrucción. Cuando entramos, cayeron los periodistas atrás de nosotros, y estaba también el doctor Melo, adelante con el presidente, Juanchi y yo, escoltando a Leonel Fernández. Y al otro día, la foto en primera página de todos los periódicos, Leonel, el doctor Melo, Juanchi y Joropo. Digo, ay Dios mío. Pero cuando el presidente se iba del Musa, pues, y puso el pie en el estribo de la jipeta, me dijo, Joroco, pasa mañana por donde Rubén Montaz, que lo tuyo está resuelto. Ay, a gloria. Miren, ustedes no se imaginan. Entonces, pues, ¿Usted fue a buscar allá a donde Montaz el permiso que él dijo que no iba a firmar? me lo dieron, junto con el de Puro Matos, me dieron el permiso. Fuimos la primera emisora de la región este que comenzó con todos sus equipos Brand New. Y es una tradición que hemos seguido. Ahora ya se han sumado otros. Y ustedes no se imaginan lo que nosotros pasamos en Aurora cuando comenzamos a colocar la música de la juventud. Miren. Que en ese tiempo, ¿cuáles eran? Como la de, póngala ahí que te lo voy a partir. No. Eran más explícitas. Por ejemplo, Don Chesina, Chesidón, y lo traíamos aquí a San Pedro. Y estaba también, que también la trajimos aquí, en compañía de Santiago. La jovencita esa que tenía los cabellos todos revolteados. Eso era Ivy Queen. Que en ese tiempo, pero estaba más adelantado. Pero tuvimos una experiencia extraordinaria y fue con el grupo Aventura. No, Aventura, wow. Aventura fue a la emisora a conversar con nosotros en interés de ellos poner una publicidad en la emisora para su primera fiesta que iban a tener en el Ingenio Quisqueya. Y mi hermano le iba a cobrar. Yo dije, no, mira, no me le cobre un peso a esa gente, que esa gente van a poner a la juventud a escuchar bachata, van a ponerlo. Y el Grupo Aventura nos regaló un concierto, oiga bien, nos regaló un concierto en el Polideportivo de la Universidad Central del Este. Wow. Una cantidad de gente extraordinaria. Y ese video que se grabó sirvió para la promoción del Grupo Aventura en todo el mundo. Yo la Aventura en Europa y yo viendo esos videos, digo, diantre. Y pues eso fue extraordinario. Fíjense que en materia deportiva como propulsor, yo tuve la idea de formar 17 asociaciones. O sea,
nos dio una brega enorme, porque tú sabes que nosotros a veces no nos gusta mucho las reuniones, y logramos, en un llamado que hicimos, fueron 2 personas. Hicimos otro llamado y fueron 5. Después hicimos otro, porque eso era una promoción constante en el programa Deporte y Centro, que se transmitía por Radio San Pedro, una cosa extraordinaria. Finalmente logramos 17 asociaciones, juramentamos la directiva de esas 17 asociaciones, y no quieran ustedes saber lo que eso se convirtió. Era deporte en San Pedro, por aquí, por allá, por todos lados. Y uno de los momentos que fue más emotivo para mí, es que después de formar esas 17 asociaciones, un día yo voy bajando las escalinatas de la cancha central y veo a Joaquín Albizu, que yo no sé de dónde sacó las canoas o cómo se le llame, con un grupo de jóvenes practicando remo y canotaje. Oigan ustedes. Y así fuimos avanzando la campaña por los Juegos Petromacorizanos, gracias a Dios, al concurso de la Universidad Central del Este, y Josecito Jacín, que todavía no era político. Eso, la celebración de esos Juegos, porque dijimos, si queremos la sede de los Juegos Nacionales, tenemos que hacer los Juegos Petromacorizanos. Wow. Primero, segundo y finalmente, en Barahona, el presidente Antonio Guzmán anunció la sede para San Pedro de Macorís. Increíble. Yo tengo una pregunta, y es un debate que hay en la actualidad. ¿Era antes más agresivo, por ejemplo, el básquetbol que en la actualidad, o ahora es más estricto porque hay más leyes que quizás antes no habían? Sí, pero la comercialización del baloncesto es lo que ha generado todas estas cosas. Hay una publicidad constante que abraza a la mayoría de los jóvenes. Inclusive, hay quienes dicen que ya el baloncesto está superando al béisbol. Y también es las facilidades que hay para practicar baloncesto en una cancha con algunos metros cuadrados, mientras para el béisbol, pues la situación era bien, necesitaba mucho terreno y muchas personas. Con una pelota, un club, jugaban todos los miembros, mientras que para el béisbol se necesitaban muchas cosas. Era más rural, más urbano. Exacto. Aquí en San Pedro de Macorís, todavía actualmente, no se siente, y lo sé porque soy allegada a muchos deportistas y tengo familias que juegan, que son deportistas. Ellos dicen que el apoyo hacia el básquetbol todavía es muy poco. Y siempre, claro, se ha tenido preferencia por el béisbol, es un pueblo de béisbol, pero que todavía no se siente tanto, por lo menos hacia el público. En San Pedro se practica mucho más baloncesto que béisbol, pero mucho más. Comercial. No. De recursos, de patrocinio. Las canchas viven llenas de jovencitos, jóvenes, practicando baloncesto. Es increíble. Y con el apoyo de la pasada administración, que construyó varios techados en la provincia de San Pedro de Macorís, pues eso le dio un impulso extraordinario. Pero no hay dudas que el baloncesto se practica más que el béisbol aquí en San Pedro de Macorís. Hay una situación, y es que las famosas escuelas pues solamente llaman a jugadores que tengan las condiciones para convertirse en estrellas de grandes ligas. Ya están reclutando niños a los 12 años, a los 11 años, pero como el baloncesto es el deporte más masificado que hay en estos momentos en San Pedro de Macorís. Fíjense que el voleibol ha pasado. ¿Qué le hizo mucho daño al deporte en San Pedro de Macorís y en la República Dominicana? Bueno,
en el gobierno de Antonio Guzmán, que fue el gobierno de la apertura, de las libertades, el gobierno comenzó a nombrar monitores. ¿Y qué sucedió? Que los políticos comenzaron a poner sus ojos en los deportes y eso, después de los Juegos Petromacorizanos, después de los Juegos Nacionales, trajo como un malestar porque teníamos dirigentes deportivos por pipa en la ciudad, por pipa. Entonces se sintieron mal cuando nombraban una persona como monitor y ellos que estaban fajados comenzaron a alejarse. Y después de el éxito de los Juegos Nacionales, de los Juegos Petromacorizanos, pues ha llegado un retroceso y la politización ha sido una de las causas, correctamente. En la actualidad se ha visto muchos jóvenes, en el caso del béisbol, que antes, por ejemplo, ahora sí, se ha agregado un sinnúmero de sustancias a la prohibición de lo que es el dopaje, que es ilegal en grandes ligas, se ve más ahora que antes, pero que es algo que por lo que han pasado muchos peloteros. Lo penoso es que una gran mayoría de los que son sancionados por el uso de esteroides son dominicanos. Son dominicanos. Lamentablemente. A cada rato surgen cosas inimaginables. La frustración que yo sentí cuando Tatis Jr. dio positivo. Sí, eso le iba a decir, porque yo siento como que Tatis no es el primero, pero ha causado un impacto, más en nosotros los petromacorizanos, muy fuerte. Pero el ataque que él ha recibido ha sido por encima de muchos otros, porque por ejemplo Robinson Cano se ha visto en situaciones de dopaje, el mismo Sammy Sosa, entre otros más, pero esta se ha sentido más. Estábamos esperando su retorno luego de la lesión. Y ahora 80 juegos. No es nada fácil. En la situación que él está y que está su familia también, por la experiencia que usted tiene de todos los jugadores que ha visto que ha pasado por esta situación, ¿qué consejo usted le mandaría a ellos como familia y a Tati como jugador joven y prospecto, que su carrera no queda ahí para mí? Se puede reconstruir. Yo creo que sí. Pero aquí no es aconsejar a la familia. Tatis Jr. es un hombre. Es un hombre. Y tiene que comportarse como un hombre. Tiene que dejar de ser el niño de papá y el niño de mamá. Él tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumir su responsabilidad. Y veo que en un futuro no muy cercano, no muy lejano, esas grandes superestrellas como Fernando Tatis Jr., que firman contratos millonarios, en cualquier momento van a aparecer en ese contrato cláusulas que podrían echar abajo esos grandes contratos. Pero Tatis tiene que comportarse como lo que es un hombre. Un hombre. Ya tiene que dejar de ser el hijo de papá y el hijo de mamá, que le han dado una protección extraordinaria y que han hecho todos los esfuerzos por educarlo. Hay un dato que a mí se me pierde, y es si es cierto que fue en marzo que Tatis Jr. se le hizo la prueba y dio positivo. Porque si fue en marzo, no había posibilidad de que él entrara a juego rápidamente. O sea que si fue en marzo, la intención no era mayor rendimiento en el béisbol. La intención pudo haber sido otra. El tema de sus lesiones y cosas. Pero usted no siente que estos deportistas, la vida de un deportista joven está bajo de mucha presión. Tati viene de un sinnúmero de lesiones que quizás se vio afectado su rendimiento y el miedo de quizás de quedarse en ligas menores jugando pudo haberlo llevado a doparse o en caso. Pero es que él no iba a jugar por todo ese tiempo. Entonces podía haber sido así un error.
me parece que él no pensó que le iban a hacer pruebas en esos momentos. Porque como él se hablaba de que iba a jugar 4, 5, 6 meses después, no veía por qué razón. Él tenía que doparse para obtener un mayor rendimiento. Quizás sí, para tratar de curar las afecciones físicas que tenía, Sí, que eran varias, que no era claro, una sola, eran dos. y que no todo tipo de medicamentos funcionan rápido. Además, ahora mismo se dice que han sumado a la lista de sustancias prohibidas muchas más sustancias nuevas que se pueden encontrar en cualquier tipo de producto. Así Una mismo. pastilla que tú te tomes para el dolor de cabeza. Pero entre la política anti-uso de esos esteroides, se le hay en el mercado un producto que usted puede probar si ese producto está prohibido por Major League Baseball o no. Iba a hacer comentario, porque no existe un médico de liga donde hasta por un dolor de cabeza un deportista se comunique y diga, ¿puedo tomar esa pastilla? Existe, debe de existir en la liga, ¿no? Que todo lo que sea medicado, tú lo llamas y le dices, te voy a enviar una foto. Todos los esteroides y sustancias controladas, los jugadores saben cuáles son. Los jugadores saben cuáles son y repito que ellos tienen acceso a un frasquito que le dice cuándo esa sustancia tiene esteroides o no tiene. Lo de Tati yo creo que fue no para aumentar su rendimiento, sino para mejorar las condiciones de sus dos lesiones. Creo que la semana que viene ya se va a operar del brazo. Y vamos a ver, le deseamos suerte y que estos 80 juegos pasen volando. Y en el caso de Cano, que Cano ha pasado a ligas menores, ha sido libre, ha vuelto entonces a estar en equipo de ligas menores, ¿qué consejo tiene? Muchas personas dicen que llega el momento de que él tome la decisión de retirarse y venir a su pueblo y ejercer El retiro implica perder más de 24 millones de dólares. Pero él O tiene sea, mucho dinero ya, Leo. Sí, pero 24 son 24. Mire, Y lo vale. yo, bueno, O sea, es que él tiene un contrato que obliga a su equipo a pagarle esa cantidad de dinero. 24 millones por temporada. A él le quedan 2 meses de la temporada más una temporada completa bajo contrato, que nadie lo puede violar. Si él se retira, pierde eso. Pierde eso. Y yo creo que más tarde, más temprano, Robinson puede volver a jugar en Grandes Ligas. Puede aumentar su rendimiento. Puede aumentar su rendimiento. Yo espero que eso así sea y que él pueda retirarse con todos los honores del mundo. Para mí es eso. Para mí no es porque él quiera sus 24 millones. Para mí es que él quiere retirarse con todos sus honores. Porque yo creo que para mí andar de equipo en equipo, de agente libre de equipo en equipo. Él ha pasado una situación difícil, muy difícil. Y él es pelota, su vida es la pelota. Eso es. Yo espero que antes de finalizar la temporada, Robinson tenga otra oportunidad y que la pueda aprovechar al máximo. La exaltación que va a recibir usted este 11 de septiembre, me dijo que ya la pusieron para el 11 de septiembre. ¿Cuáles son las expectativas para ese día? ¿Cuáles son las personas que usted quiere que estén con usted ahí cuando esté recibiendo ese premio? A los compañeros que iniciaron en este deporte y también en el mundo deportivo y también en el mundo de la narración deportiva. Mi familia, mis grandes compañeros del Club Deportivo y Cultural Centro, a quienes dedico esta premiación, esta exaltación, porque sé que nunca tendrán la oportunidad de ser reconocidos, pero méritos les sobran. Lamentablemente no tenemos bibliografía, lamentablemente no tenemos nada escrito sobre el pasado deportivo de la provincia de San Pedro de Macorís. Son muchos. Son cientos de grandes atletas
y dirigentes deportivos que merecen ser exaltados. Pero el tiempo es corto. A mí me sorprendieron, ¿eh? A mí me sorprendieron. Yo dije, bueno, y le voy a decir algo que yo pienso, y esto sin desmedro de nadie. Si el pabellón de la fama del deporte de la República Dominicana no me hace un reconocimiento, nadie iba a pensar en mí. Nadie iba a pensar en mí. Así que a mí me sorprendió esto. Bueno, yo espero Aunque que muchos después de me han dicho, pero con este historial que tú tienes, ¿por qué tan tarde? hace mucho se le debe Pero conocer. realmente los miembros del pabellón conocen mi historia. El pueblo Lo que conoce su pasa historia. que San Pedro es así y debemos quererlo así. Pero hay que tener la fe de que de forma administrativa, que todo lo que estén ahora en adelante, que vayan teniendo posiciones, que tengan que tener en sus manos la exaltación de personas como usted tan destacada de nuestro pueblo, pues entonces mejoren y se siga haciendo. No, Y claro. ahora que estamos a tiempo, porque aún quedan por ahí personas de edad que pueden ser exaltadas todavía y no esperar a una exaltación póstuma. Como Bueno. muchos de los que usted, por ejemplo, menciona que quizás no puedan recibir una exaltación porque ya han fallecido y que fueron pilares para el deporte aquí en San Pedro. Muchos, son cientos y cientos de propulsores y atletas que merecen estar en esa posición. Para mí es un honor haberle entrevistado a usted. Es una parte importante de mi carrera como joven, tener a alguien con su temple, con su trayectoria, y que de mí sea expuesta a esta entrevista donde me ha confesado tanto de su vida. Quiero decirte que eres una tremenda mujer, eres una tremenda mujer. Tienes una facilidad para sacar la verdad que solo Dios sabe. Ay, sí. Sigue ahí. Muchas Sigue gracias, ahí, gracias. que pronto te veré en las primeras posiciones del periodismo en la República Dominicana. En nombre de Dios, y si lo dice usted, pues entonces le creo que tiene el temple con que... Créalo no porque yo lo digo, sino por la capacidad que usted ha demostrado. Muchas gracias, un placer, y estaría ahí el día de su exaltación, claro que sí. Se lo voy a agradecer. Se lo voy a feliz y agradecer. contenta de que por fin le hagan esta exaltación, y también por haber sido talento de su emisora, que sé que le abre paso a muchos nuevos talentos de San Pedro de Macorís que están hoy en sus programas. Y nada, soy muy Y vendrán amiga de sus muchas hijos. cosas más. Ay, no, y lo voy a esperar. Muchas cosas más.